Shalom, les saluda Graciela Salinas de Este es el Camino. Hoy vamos a estudiar una de las oraciones, Matohu, que significa cuán hermosas. Esta oración es una de las que se dicen al principio de los servicios en una sinagoga o en una quejilá. Entonces nos ayuda a preparar nuestro corazón para poder entrar a la presencia de Elohim en el servicio. Lo que vamos a ver hoy es el origen bíblico de esta oración, cuándo se empezó a usar en las sinagogas, el significado y la aplicación de esta oración, Matohu. Entonces empezamos con el origen histórico o bíblico, más bien dicho. Y todo se lleva a cabo en Números 22. La parashá completa de que se llama Balak es la que lleva esta oración. Es el rey de Moab y entonces los israelitas están acampando en las llanuras o en los valles de Moab y Balak tiene miedo porque son muchos y está buscando a Bilam, un vidente que escuchaba la voz de Adonai y hasta cierto punto hacía lo que Adonai le pedía. Entonces Balak lo manda a buscar para pedirle que maldiga al pueblo de Israel. El pueblo de Israel realmente no quiere problemas con Moab. El pueblo de Israel está listo y está preparándose para cruzar a la tierra prometida. Ahorita vemos en un mapa dónde estaban exactamente. Balak y el pueblo de Moab le tenían miedo a Israel, pero no porque Israel fueran tantas personas, porque fueran muchos, sino porque habían escuchado lo que el Dios de Israel había hecho a través de esa jornada de Egipto a donde están ahora. Ya han pasado casi los 40 años, ya se acerca el momento de cruzar la tierra prometida y por supuesto que han habido muchos milagros a través del tiempo que pasaron en esta jornada los israelitas. Balak ha escuchado, tiene miedo, no a Israel, al Dios de Israel, pero él no lo sabe. Así es que manda llamar a Balak, a Balaam, y le dice: ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizás pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Qué equivocado estaba Balak. Bilam podía decir las palabras, pero realmente el poderoso era el Dios de Israel. El que bendecía o maldecía era el Dios de Israel. Bilam no tenía absolutamente nada que ver con estas bendiciones o maldiciones. Entonces, lo que vemos es que se los lleva la primera vez a uno de los montes de Moab. Moab es una serie de montañas, de montes, cerca de Jericó, al otro lado de Jericó, cruzando el Jordán. Lo lleva ahí y desde ahí le dicen, hacen algunos sacrificios, 7 en total para ser correcta, 7 de 2 especies de animales. Y luego le dice: ahora sí, ándale, ve y bendícelo. Aunque desde siempre Bilam le había dicho que él solo podía decir lo que Dios le pidiera. Y lo que termina diciendo Bilam es esto que ven en pantalla, en Números 23, 7b al 10. Desde Aram me ha traído Balak, rey de Moab, desde los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob, ven y condena a Israel. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Porque desde la cumbre de las peñas los veo, y desde los montes lo observo. He aquí es un pueblo que mora aparte, y que no será contado entre las naciones. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob o numerar la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y sea mi fin como el suyo. Por supuesto que esto no le agradó para nada a Balak. Esto se oye más bien como una bendición y no como una maldición, porque
al final Bilam termina diciendo que mi fin sea como el suyo, o sea, el de Israel, y que vaya a morir una muerte de los rectos, diciendo que Israel va a morir una muerte de los rectos. Lo lleva a otro lugar y ahí vemos el segundo oráculo. Pero antes de ir al segundo oráculo, déjenme muestro el mapa. Este es un mapa en vivo, es Google Maps. Entonces aquí estamos en Israel, por aquí está Egipto, aquí está Israel y tenemos varios puntos de referencia que quiero señalar. Este es el Mar Muerto. Esta rayita que ven por aquí es el río Jordán, y luego esta parte de aquí es el mar de Galilea. Entonces vamos a acercarnos un poquito más para venir a donde queremos llegar. Aquí está Jerusalén y aquí está Jericó. Jericó es nuestro punto principal de referencia porque ellos están ahorita al cruzar, a punto de cruzar, y si se recuerdan, cuando cruzan, la primera ciudad que conquistan es Jericó. Entonces están enfrente de Jericó, pero del otro lado del Jordán, o sea, al este de Jordán, en las llanuras. Si pongo el terreno para que vean las montañas, entonces ya pueden ver un poquito más dónde están las montañas diferentes. Y pueden ver que de este lado hay varias montañas y luego hay un valle. Es en este valle donde estaban ellos acampando. Hay algunos ríos que proveían agua para el pueblo. En aquel entonces el Mar Muerto no estaba como está ahorita, que está aquí, estaba mucho más para acá. Entonces también había más agua en abundancia, tanto del Jordán. El Jordán no era un río como lo vemos ahora, tan pequeñito y que se puede cruzar relativamente fácil. En aquel entonces era un río más acaudalado y con mucha más agua. Otra cosa que quiero notar, ya les comenté, ahorita todo esto que están viendo aquí es población. Acá está el área de Moab y aquí está la llanura, está poblada como pueden ver. Jericó también es una ciudad ya grande. Tel Jericó, que es donde están las ruinas, las pueden ver aquí, en esta parte. Bueno, seguimos. Permítanme un momento, creo que voy a poder. Nuevamente, lo que quiero yo decirles es esta parte del sitio de bautismo de Yeshua HaMashiach. Baptismal Site de Yeshua HaMashiach. Si pueden ver, el otro lado dice que se llama Tusar el Yahud, que es lo mismo, pero es en árabe. Es el sitio del bautismo de Yeshua. Okay. Esto es algo muy importante porque, como pueden ver, también está en el Jordán, acá está Jericó. Ese lugar fue donde realmente se bautizó, donde estuvo Yeshua o Jesús con Juan el Bautista. Johanan the Immerser o el inmersedor fue en esta área. Y es importante porque están aquí, cruzan por aquí, y cientos de años más tarde, ahí mismo viene Yeshua y es bautizado en el mismo lugar que se abrió el río Jordán, en el mismo lugar que cruzaron los israelitas. Ahí estaba Juan el Bautista, bautismo o que inmersió a Yeshua en el Jordán. ¿Okay? Entonces pueden ver perfectamente de una montaña a otra montaña, de un lado a otro lado de estas montañas, llevaba Balak a Bilam para que viera desde una perspectiva al pueblo, y si no funcionaba, pues desde otra perspectiva, y si no funcionaba, desde otra perspectiva. 3 veces lo llevó para que maldijera al pueblo, y 3 veces el pueblo fue bendecido.
Vamos a regresar ahora a donde estábamos en la presentación. Y este es el segundo oráculo. Aquí es donde en números 23, 19b al 22, hay dos partes, creo que llega hasta el 24, pero la primera parte le dice: levántate, Balac, y escucha, dame oídos, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Mira, he recibido orden de bendecir. Si él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Él no ha observado inequidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Está en él el Señor, su Dios, y el júbilo de un rey está en él. Otra vez suena como bendición y no como maldición. Y le está diciendo a Balac: escucha, pon atención, porque Dios ya los va a bendecir y no se va a arrepentir. La segunda parte de este oráculo es que dice: Dios los saca de Egipto, es para él como los cuernos del búfalo, pero no hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel: ved lo que ha hecho Dios. He aquí, un pueblo se levanta como leona y se yergue como león. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los que ha matado. Otra vez, no sonaba para nada como maldición. Aquí tenemos el Matobu, ahora sí en hebreo y en español. Es en el siguiente oráculo, en la tercera parte de la bendición o de los oráculos que dice Bilam, donde encontramos esta parte, en Números 24:5. Y dice: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus tabernáculos, oh Israel. Y en hebreo, Matobu, Ejaleja, Jacob, Mishkenoteja, Israel. Como dije al principio, esta es una oración que se dice al principio del servicio en cada sinagoga. La historia de cómo se formó es increíble. Fueron los Anshei Knesset Hagedolah, o los hombres de la gran asamblea, los que se unieron. Esta asamblea estaba formada por más de 100 hombres, entre ellos varios profetas de la talla de Ezra y Ezequiel y Nehemías y Daniel y Mardoqueo. Y bueno, de ese tipo de profetas fueron los que se juntaron, hicieron una de las cosas que hicieron fue precisamente, pensaron en esta Matobu para que fuera una de las primeras para preparar el corazón. La segunda parte de esta oración está en Salmos 5:8 y dice: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Me postraré en tu santo templo con reverencia. Y en hebreo, Ba'ani, Vero, Hasdeja, Ano, Abo, Beiteja, Eshtaja, Be, El, Heikal, Kadosheja, Kadesheja, Beire Ateja, perdón. Y bueno, ahora una cosa que quiero señalar aquí es que en tanto la primera como la segunda parte hay como una secuencia, como que empezamos en un lugar y vamos avanzando hasta llegar a la presencia del Señor. ¿Y a qué me refiero? Si vamos a la parte principal, a la primera, cuán hermosas son tus tiendas. Y si se recuerden, las tiendas eran donde habitaban las personas. Entonces era como decir: cuán hermosa es mi casa, las casas de Israel. Y después decía: tus tabernáculos, oh Israel. Otra vez, las moradas de Israel. Después, en la segunda parte, habla ya de tu casa. Primero está hablando de la casa mía, de la casa de las personas, y ahora está hablando de
tu casa. Por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, que en este caso sería la sinagoga o la quejilá o la iglesia o ese lugar. Y finalmente dice, entraré en tu santo templo con reverencia. Entonces vamos de la casa a los atrios, al santuario, perdón, a la iglesia o a la quejilá, al santuario, a la presencia del Señor. Por eso esta oración se dice al principio, para recordarnos que hemos venido desde fuera hasta el lugar santísimo para estar en la presencia del Señor. Y esto se repite, esta frecuencia o esta progresión se repite en Salmos 84, 1 al 4, donde dice, cuán preciosas son tus moradas, oh Adonai de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios de Adonai. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el ave ha hallado casa, y la golondrina nido para sí donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Adonai de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. Continuamente te alabo. Y vemos la progresión. Tus moradas, o sea, otra vez las casas, los atrios, o sea, el patio, el recibidor, no sé, el área donde antes de entrar, y los altares, o ya cuando entras al recibidor, y por fin tu casa o el lugar altísimo. Entonces, si lo ponemos en perspectiva, diríamos, aquí está el Mishkan, era lo que estaban viendo ellos desde las montañas de Moab, veían en medio el Mishkan y alrededor las moradas. Entonces empiezan diciendo, oh, cuán hermosas son tus tiendas, oh Israel. Y se refería precisamente a las tiendas de los israelitas que estaban formados, si ustedes se recuerdan, en una orden específica, primero los levitas y luego las diferentes tribus asignadas a diferentes áreas. Pero era un espectáculo increíble. Y si se recuerdan, la presencia de Adonai estaba siempre en el Mishkan y podían verlo a través de del humo, la nube de humo que se veía durante el día y por supuesto el fuego durante la noche. Yo creo que debe haber sido un espectáculo increíble. Y si estuvieron moviéndose de un lugar a otro 3 veces y estuvieron haciendo todos esos sacrificios, porque Balak sacrificó a sus dioses y luego Bilam hizo 7 altares y sacrificó a 7 diferentes animales en cada altar, 2 diferentes en cada altar. Entonces se ha de haber tomado tiempo, han de haber visto el humo y han de haber visto también el fuego que salía de ahí. Pero bueno, vamos a la progresión y primero habla de cuán hermosas son las tiendas que habíamos dicho anteriormente y luego decimos tus atrios, tus altares. Aquí serían las tiendas y los atrios siendo el lugar antes de entrar. En nuestro caso, a la sinagoga, en este caso, sería aquí el área antes de entrar al Mishkan. Y luego habla también de los altares. Nosotros quizás no tenemos altares, pero si se recuerdan, en este altar, que es el altar de incienso, el incienso representa las oraciones de las personas. Entonces, si tenemos un lugar de oración en nuestra quejilá, en nuestra sinagoga, pues a eso se está refiriendo. Un lugar donde nos congregamos con otros. ¿Y cuántas veces no llegamos a la iglesia y antes, o a la sinagoga, y antes de entrar al santuario vemos personas también dentro y fuera orando unos por otros? Entonces a eso se refieren. Y por fin entramos al santuario, que es el lugar santísimo, es donde está el arca. El arca en las sinagogas, por supuesto que se acuerdan que ahí es donde mantenemos la palabra de Dios, la Torá. Entonces ya llegamos a la presencia. Y si realmente nos hemos olvidado que salimos de casa de una forma y nos fuimos preparando poco a poco a llegar al lugar santísimo, a ver abrirse el arca, a ver salir la palabra viva, que es el rollo de la Torá,
pues entonces ya debemos de estar bien preparados para estar ante la presencia de Adonai, de Elohim, de Yeshua, nuestro Salvador. Y bueno, en la sinagoga también se acostumbra a sacar el rollo a la Torah y se pasea en la congregación. Pues entonces ahí es aún una oportunidad más de preparar nuestros corazones. ¿A qué me refiero? Matobu es precisamente eso. Matobu nos va a ayudar a recordar que hay una progresión de cuando salimos de nuestra casa, llegamos a la sinagoga, a los atrios de la sinagoga, al foyer de la sinagoga y finalmente al santuario de la sinagoga donde está el arca, el lugar santísimo, y que debemos estar preparados para recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros. Espero que esta oración de Matobu les haya sido de bendición. La razón principal por la que hacemos estos videos es para recordarte que tus oídos oirán detrás de ti una palabra. Este es el camino. Andad en él, ya sea que vayas a la derecha o a la izquierda. Es nuestra oración que no se vayan a desviar ni para un lado ni para otro. Muchas gracias por su atención. Les saluda Graciela Salinas de Este es el Camino. Shalom.